autoridades municipales, vecinos y vecinas de San Bartolomé de Tirajana. Bienvenidos a la segunda edición de Raíces, dentro de la segunda jornada de etnografía y folclore organizada por la Concejalía de Cultura del Ilustre Ayuntamiento de la Villa de San Bartolomé de Tirajana. Ayer tuvimos la experiencia, como primera jornada, de vivir dos conferencias que fueron muy emotivas por el sentimiento que conllevó, juntos con los formadores y divulgadores de la música tradicional en el sur de Gran Canaria. Tuvimos el placer de tener con nosotros a don Anastasio Moreno, Julia Dora, Bernardo Santana, Juan Manuel Sánchez, José Rafael Cazorla, Juan Carlos Díaz Quintana, Luis Marrero Denis y Agustín Tomás Trujillo. Marcaron una época en el folclore de nuestro pueblo, en los años 80, y queremos, dentro de estos premios Raíces, reconocerlos también en las distinciones que el próximo viernes se van a celebrar, junto con don Rafael González Ortega, por el rescate del acervo cultural histórico y lexicográfico canario. Para la tarde de hoy tendremos 3 conferencias, pero antes de nombrarlas quisiera dar paso a la concejala de Cultura y Patrimonio Histórico de este ayuntamiento, doña Elena Espino Santana. Buenas tardes. La verdad que para nosotros es un placer el presentar este segunda jornada del proyecto Raíces. Como dijo el compañero, el director de la Escuela Municipal de Folclore de San Bartolomé de Tirajana, la verdad es que agradecerle a él y a su equipo, que ayer lo decía, pero como hoy hay gente nueva, me gusta recalcar la importancia del trabajo, la ilusión del personal a la hora de involucrarse en este proyecto. Raíces, pues nace el año pasado, en el mes de noviembre, y este año, aparte de ese día de homenaje a aquellas personas que trabajan por mantener nuestras costumbres, nuestra identidad canaria, pues ahora este año hemos unido a jornadas de etnografía y folclore. Este segundo día vamos a tener a Germán López con el timple, la evolución del timple, el origen del timple, y que lo tenemos aquí sentadito delante. La segunda conferencia será de Yeray Rodríguez, otro erudito, otro músico también impresionante. Saben perfectamente que él también da clases en la Universidad de Las Palmas, y luego la tercera ponencia, bueno, habrá un descansito ahí de 15 minutos, pero después no se vayan, porque continuará Rita Navarro, que es doctora en literatura, y vamos a ver lo que es la persona de Pancho Guerra. Aquí también quiero agradecer que haya asistido Miguel Guerra, que lo tenemos aquí en la primera fila. Señores, espero que sea de su agrado y disfrutar de esta jornada. Vamos a aprender bastante. Muchísimas gracias y continuamos. Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la presentación de la primera conferencia de esta tarde, Origen y Evolución del Timple, que va a estar impartida por don Germán López, que es músico, de reconocida trayectoria con el instrumento más identitario de nuestra música, el timple. Desde muy temprana edad comienza a realizar actuaciones en público, siendo seleccionado por diversos certámenes para jóvenes, convirtiéndose en uno de los más destacados músicos de fusión de nuestra tierra. Tenemos la suerte también de recibir esos talleres musicales que va a impartir en la Escuela Municipal de Música el próximo miércoles y jueves de 4 a 6 de la tarde, y donde vamos a aprovechar su experiencia, sus conocimientos y la sabiduría
que este músico nos va a deleitar. Vamos a darle la bienvenida a don Germán López. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, bienvenidos a esta segunda jornada. Sobra decir que es un privilegio muy grande para mí estar aquí delante de todos ustedes para compartir algo que creo que a todos nosotros nos apasiona. Yo tengo la inmensa fortuna de que es mi medio de vida, de que dedico la mayor parte del tiempo a este instrumento, a estudiarlo y a disfrutarlo sobre todo, y creo que en eso coincidimos. Mi intención en este ratito que vamos a pasar juntos no es más que hagamos una pequeña reflexión o que nos concentremos un poco en lo que ha sido el origen de este instrumento y toda su evolución. Cuando hablo de su evolución me refiero no solo a su evolución musical, a través de los diferentes músicos que lo han venido utilizando en los últimos años, en las últimas décadas, sino también hablaremos, si les parece bien, de la evolución técnica del propio instrumento, ya que, como pueden observar, este timple que habitualmente toco, este timple de Jesús Machín, apenas se parece a aquellos primeros timples de Simón Morales Tavío que veíamos en Lanzarote, ¿verdad? Todo eso tiene una explicación y lo que me gustaría que hiciésemos es que entre todos, yo no vengo aquí con la intención ni muchísimo menos de que yo soy el que sabe y ustedes no, al contrario, todos sabemos muchísimo y mi ilusión para esta tarde es que compartamos. Así que si alguien tiene alguna aportación, alguna pregunta o algún comentario que considere interesante, por supuestísimo que lo puede compartir con todos nosotros, porque así, entre todos, pues vamos a aprender más y la experiencia creo que va a ser bastante más enriquecedora. Bueno, el origen de estas charlas, cuando me planteé hace años hablar del timple, de su origen y de su evolución, vino porque durante 10 años fui profesor de música en secundaria, inicialmente en Telde, luego estuve en Sardina del Sur, luego volví a Telde. Y claro, yo como timplista, como estudiante de timple, como apasionado del timple, siempre preguntaba a mi alumnado, bueno, ¿y qué saben ustedes del timple?
¿En qué consiste el timple? ¿Conocen al Colorado? ¿Conocen a José Antonio Ramos? ¿Saben quién es Totoyo Millares? ¿Saben qué música se hace con el timple? Y la respuesta siempre era la misma, o al menos la mayoría de las respuestas siempre tenían que ver con: profe, no me vuelva loco. Eso son cosas que escucha mi abuelo, lo de tenderete, eso de los domingos de la tele, y que se ponen ahí ring, y esa folía malagueña, pero a nosotros eso no nos interesa, profe, vamos a otra cosa. Entonces yo me quedaba muy preocupado por eso, y un poquito triste, si me apuran, porque decía, evidentemente es un instrumento vinculado a la tradición, históricamente, pero no solo con un timple se puede hacer ese tipo de música, si no es del agrado de ustedes, porque bueno, en el momento de vida de la adolescencia, ¿verdad? Pues quizás no todo el mundo, la mayoría de la juventud no está tan vinculada al folclore. Pues bueno, es un instrumento como otro cualquiera, se puede hacer cualquier música con el timple, ¿no? Que no, profe, que no, otra vez, que pesado de profe, que no, que eso... Mire, profe, nosotros cuando nos reunimos los fines de semana, se ponen ahí mi abuelo, mis tíos, se ponen a tocar, y a mí eso no me gusta, profe. Yo mientras cojo el iPod, en aquella época eso ya ni existe, ¿verdad? Y me pongo a escuchar la música que a nosotros nos gusta. Y ese fue justamente, ahí está, para mí por lo menos, el origen de esto que quiero compartir con todos ustedes. Como ya ustedes sabrán o supondrán, yo me decanto más por esa corriente, pues quizás más de unir el timple a otras culturas, de mezclarlo con otras influencias, por supuesto siempre partiendo del folclore y de nuestras tradiciones y utilizando pues en muchos casos, aquellos que hayan escuchado mi música, pues melodías tradicionales, pero bueno, tocada a lo mejor con unos instrumentos que no son los habituales, y siempre siento esa curiosidad de acercar el timple a otras influencias que para mí como músico y como aficionado a la música pues tengo, ¿no? Pero eso no quita para que tengamos que saber tocar música tradicional y para que conozcamos cuál es nuestra música tradicional. Geray Rodríguez, que lo disfrutaremos luego, siempre dice algo que para mí es muy valioso y además que sintetiza muy bien esta idea, y es: tenemos que retroceder hacia el futuro. Es decir, no podemos evolucionar si desconocemos de dónde venimos. Tenemos que saber cuáles son nuestros orígenes para poder proyectarnos hacia el futuro. Entonces, esa es la pregunta que yo le hago a ustedes ahora mismo. Cuando hablamos del timple, todo el mundo posiblemente en su casa tenga un timple o tenga algún familiar que toca el timple. En sus reuniones seguramente alguien toque el timple y seguramente muchos de ustedes, bueno, pues conocen los acordes, raquean, conocen temas. Pero ¿qué sabemos del timple realmente? Tengo una primera pregunta para ustedes, no se sientan examinados ni muchísimo menos, es para un poco saber cuál es el punto de partida. La primera pregunta que les hago es: el timple es un instrumento que, si es nuestro instrumento tradicional, lo lógico es pensar que es un instrumento inventado en Canarias, que hubo algún día un luthier que posiblemente tenía menos madera de la cuenta y dijo, bueno, con esto no me da para una guitarra, voy a hacer algo más chico. Y surgió el timple, ¿no? Entonces, la pregunta que les hago es esa. ¿Creen ustedes que el timple es un instrumento originario de Canarias, que se crea en Canarias y, por tanto, con el paso del tiempo, a través de su uso, se va convirtiendo en nuestra seña de identidad, como es hoy día? ¿O, en cambio, es un instrumento que viene de fuera, que de alguna manera hemos importado? ¿Qué creen ustedes? Ahora, mejor vamos a levantar la mano, porque si no, esto se convertiría en un gallinero. ¿Quién piensa que el timple es originario de Canarias y se ha desarrollado aquí? ¿Se ha desarrollado? No, ha sido creado aquí. O sea, que vino de fuera. ¿Lo trajeron los chinos? Bueno, que sepan que hay timples construidos en China, ¿eh? No se vayan a creer, estamos cerquita de la hecatombe. Bueno, pues vamos a ver un pequeño contexto de la historia del timple. El timple, como pueden ver en esa imagen, si ese instrumento que está tocando ese señor, y como vemos esta foto no la he sacado de Instagram, ¿verdad? No es una foto actual, es una foto muy antigua. Es un método de unas ilustraciones que enseñaban a cómo tocar los instrumentos de cuerda. Como les decía, si eso no es un timple, al menos es un instrumento que se le parece bastante y que muy bien podría ser un timple. Bueno, el timple es un instrumento de cuerda, a los instrumentos de cuerda se les llama también cordófonos, ¿vale? Y se toca de manera pulsada, punteada, es decir, no utilizamos púas, utilizamos nuestros dedos. En muchos casos, en la mayoría de los casos, los músicos de timple nos dejamos las uñas un poquito más largas para que el sonido sea más nítido y más cómodo de tocar, pero en otros casos también hay personas que lo tocan sin tener las uñas largas, o sea que es de cuerda pulsada. Entonces, cuando hablamos del origen del timple, realmente no hay una teoría contrastada que podamos afirmar firmemente que el timple viene de tal sitio, que entró en Canarias en tal año. Para responder a la pregunta de antes, el instrumento viene de fuera, ¿vale? No fue creado en Canarias, aunque evidentemente una vez se empezó a utilizar, los luthieres empezaron a especializarse en la fabricación de timples, pero es un instrumento que viene de fuera. Forma parte de un club, por así llamarlo, de un colectivo de pequeñas guitarras, de instrumentos
que son mucho más pequeños que la guitarra convencional, ¿vale? La guitarra también viene de la vihuela, es decir, son instrumentos que en el Renacimiento se empieza a desarrollar toda la construcción de instrumentos de cuerda y se empieza a desarrollar la música instrumental. Hasta entonces, en toda la Edad Media, la música que predominaba era la música vocal. Supongo que habrán oído hablar alguna vez de los cantos gregorianos, ¿verdad? Entonces, en el Renacimiento, cuando se produce pues, ese cambio de mentalidad, empezamos a ver el desarrollo de la música instrumental. Por tanto, a la hora de desarrollar música con instrumentos de cuerda, necesitamos diferentes tipos de instrumentos para las diferentes voces. Pues cabe pensar que el timple forma parte de ese grupo de instrumentos que, al ser más pequeñitos, su sonido es más agudo y lo utilizábamos para las melodías más agudas en las formaciones instrumentales, ¿vale? Para hacernos una idea, tenemos el violín, la viola, violonchelo y contrabajo. Pues el timple sería el equivalente al violín, ¿no? El encargado de hacer las melodías más agudas. Bueno, supongo que habrán estado leyendo. Como ven, hablamos siempre de hipótesis, ¿de acuerdo? No podemos hablar de que esto esté contrastado. Bueno, lo leo y así, para aquellos que no se hayan traído las gafas de lejos, yo les dicto lo que pone ahí. De todas las hipótesis que existen en torno al timple, la más acertada, lo leo de aquí, si no salgo con el cuello como la madre del rey, la más acertada es la que lo relaciona directamente con la guitarra barroca europea, más pequeña que la guitarra clásica y con 5 órdenes. Órdenes significa cuerdas, con 5 cuerdas. También en Tenerife hay un colectivo de timples, hubo una época donde se hacían timples de 4 cuerdas, pero el timple tradicional, por así decirlo, o convencional, tiene 5 cuerdas. A partir de esta guitarra barroca, otras pequeñas guitarras conocidas como guitarras de viaje comenzaron a hacerse populares en otras partes del mundo. El timple, cuyo nombre es una deformación de la palabra tiple, registro agudo en música, ¿vale? La voz soprano, la voz más aguda de un conjunto instrumental o vocal, también se le llama voz tiple, y de ahí es donde se supone que viene el origen del nombre del instrumento. Lo que hay un fenómeno lingüístico que se llama epéntesis, que consiste en añadirle esa M, y por eso hoy día lo llamamos timple. El nombre es una deformación de la palabra tiple, ¿vale? Tiene parientes cercanos a él por todo el mundo, como el cuatro en Venezuela, el charango de los países andinos, el cavaquinho de Portugal, Brasil y Cabo Verde, y el ukelele de Hawái, aunque también lo conocemos porque es muy común en su uso en Estados Unidos, y el tiple de Puerto Rico, y un sinfín de instrumentos similares a estos. Estos son quizás los más conocidos, y como vemos, son instrumentos muy parecidos. A continuación los vamos a ver y de lejos podemos incluso hasta confundir unos con otros. Y escuchándolo también podemos confundir en muchos casos unos con otros. El timple es el instrumento musical representativo de las Islas Canarias. Durante años se ha utilizado como instrumento de acompañamiento en la música folclórica. En los últimos años, algunos músicos han hecho de él un instrumento solista, haciendo del timple un instrumento capaz de desenvolverse en diferentes estilos musicales. World music, sinfónico, jazz, flamenco y prácticamente lo que queramos hacer con él. Así que, de esta manera, pues podemos de alguna manera contextualizar el origen del timple en esas migraciones. Sabemos todos que Canarias era el punto de encuentro, el último quizás punto de encuentro con el continente europeo, y en todos esos fenómenos migratorios hacia América, cabe pensar que esos instrumentos, como eran de fácil transporte, pues nos los llevábamos en los barcos, en esas bolsitas de viaje. Nadie se imagina llevar un contrabajo, ¿verdad? Te llevas algo pequeñito que te acompañe durante el viaje, que para tus ratitos libres te ayude a entretenerte y a pasar el tiempo. Y ese es el motivo de que lugares tan alejados en el mundo, como puede ser Venezuela o como puede ser Hawái, pues tengan instrumentos que son tan parecidos al timple. Algunos se quedaron en Canarias y poco a poco se empezaron a utilizar en la música que aquí se hacía, que a su vez también está influenciada por todos estos fenómenos migratorios. Y esos mismos instrumentos llegan allá y se empiezan a desarrollar siempre dentro del ámbito de la música tradicional. Una de mis sorpresas más destacadas a la hora de preparar toda esta charla es que vemos que la evolución del timple es exactamente la misma que la que han sufrido o la que han tenido esos otros instrumentos en Sudamérica principalmente. Son instrumentos siempre vinculados al folclore, en un primer paso, siempre dentro de la música tradicional, y además son instrumentos de acompañamiento. En un segundo paso, en una segunda etapa, esos instrumentos empiezan a utilizarse de manera solista, como la pieza que toqué al principio, esta mazurca que popularizó Totoyo Millares.
pero siempre dentro de la música tradicional. Y en una etapa posterior, en una tercera etapa, pues ya se empieza a componer para el instrumento y ya se empieza a utilizar de manera solista, pero en otros estilos. Se empieza a escribir con un papel en blanco. Ya no nos basamos en otras canciones, sino que hay músicos que empiezan a componer para otros instrumentos. Esa misma evolución la ha sufrido el ukelele, la ha sufrido el cuatro y otros tantos instrumentos, ¿no? Lo que pasa es que nosotros, al desconocer quizás esa evolución de esos otros instrumentos, pues pensamos que lo que ha ocurrido con el timple es un hecho aislado, en absoluto. Esto lo vemos también en esos otros instrumentos que a continuación vamos a ver. Bueno, en cuanto a las partes del timple, esto es un poquito más teórico, pero bueno, lo vemos rápidamente. Como cualquier instrumento de cuerda, como una guitarra, tenemos la caja, tenemos la tapa armónica, la boca, que es por donde proyectamos el sonido, las cuerdas, 5 en este caso, la quinta siempre es la que está más arriba y la primera la que está más cerca del suelo, puente, cejilla, esto es la pala, que es lo más característico del instrumento a la hora de diferenciar unos luthieres de otros, porque digamos que de aquí para abajo son todos prácticamente iguales, y en la pala es donde cada luthier pone un poco su sello, ¿no? Para que de lejos, cuando los vemos, sepamos que ese timbre lo hizo fulanito o lo hizo menganito. Aquí tenemos las clavijas y esta zona del instrumento lo llamamos mástil, igual que el mástil de los barcos, dividido a su vez por estas varitas metálicas que se llaman trastes y que van a indicar al intérprete dónde colocar los dedos para su ejecución. No ocurre lo mismo con el violín, por ejemplo, que el mástil no tiene trastes, sino que tenemos que trabajar las diferentes posiciones de la mano para afianzar la afinación y así poder tocar. En el caso del timple, pues tenemos esta ayudita, ¿no? Lo mismo ocurre con la guitarra y con todos estos instrumentos parientes. ¿De acuerdo? Pues bueno, ya sabemos cuáles son las partes, ya sabemos cuál es su origen y ya sabemos cómo llega a Canarias y que a partir de ahí, evidentemente, se asienta en nuestra tierra y se empieza a desarrollar a través de la música tradicional inicialmente. Pero les hablé antes de esos parientes del timple o de esos primos hermanos y me gustaría que rápidamente los pasemos, para que por lo menos los veamos. Uno de los que nombré, aquí tenemos a mano izquierda el cavaquinho. Este instrumento se utiliza mucho en Cabo Verde, se utiliza también en Portugal, se suele utilizar bastante. Y como vemos es casi como una guitarra en miniatura, porque la caja es un poquito más grande que la del timple y tiene 4 cuerdas, a diferencia del timple, ¿vale? Las cuerdas son metálicas, así que su sonido es más brillante, no es tan dulce como puede ser el del timple al tener las cuerdas de nylon o de tripa como se usaban antiguamente. Otro de los instrumentos parientes del timple es el charango, ¿verdad? Propio de los países andinos, que en la parte de atrás tradicionalmente ya no, se solía utilizar para su construcción no sé si caparazón es lo adecuado, del armadillo, esa corteza que tiene el armadillo por fuera. Se hacían con armadillos, incluso conservan hasta los pelillos del armadillo. La verdad que da un poquito de grima, al menos a mí. Y en la parte delantera pues vemos que sus partes son exactamente las mismas, pero la particularidad que tiene es que, fíjense la pala tan grande que tiene. ¿Por qué? Porque tiene 6 cuerdas, pero dobles, cuerdas dobles, como pasa con la bandurria y con el laúd, de modo que tenemos 12 clavijas. Por tanto, necesitamos una pala lo suficientemente ancha, larga, que me permita poder fijar en ellas pues, todas las clavijas para cada una de sus cuerdas, ¿vale? Lo ideal sería, tenemos poco tiempo y no quería tampoco extenderme, que pudiésemos escuchar un pequeño fragmento de cada uno de estos instrumentos, pero bueno, eso, si ustedes sienten curiosidad, en Internet hay infinidad de muestras de ello e incluso vídeos, por supuesto, en YouTube, donde pueden ver a los músicos tocar. Y ya observarán, si lo hacen, la sonoridad tan cercana a la del timple, ¿vale? Sobre todo en esa ejecución rítmica que tiene el timple, que es una de sus particularidades que lo hace más identitario, los rasgueos, ¿verdad? Podemos tocar melodías, como yo hice antes, pero constantemente vamos a estar acompañando, haciendo rasgueos con nuestra mano derecha, haciendo ritmos, me refiero. Y eso es algo también muy característico de todos estos instrumentos. Vamos con otros dos y ya con esto terminamos. Tendríamos ahí el 4, ¿vale? Es un instrumento más largo, el mástil es más largo que el timple, la caja de resonancia también es más larga que la del timple, por tanto su sonido es más grave que el del timple. Como su propio nombre indica, tiene 4 cuerdas también. Existe otro 4 también en Puerto Rico, Geray Rodríguez lo suele utilizar a menudo, Edwin Colón y demás, pero en este caso nos referimos a este tipo de 4 cuerdas. Y por último, pues quizás el instrumento más conocido, el más popular,
No porque sea mejor, ni muchísimo menos, aparte que soy totalmente contrario a la opinión de que unos instrumentos son mejores que otros, ¿vale? Simplemente los utilizamos en unos contextos en otros y unos se popularizan más que otros. El ukelele es el instrumento más conocido porque se ha utilizado en infinidad de bandas sonoras del cine de Hollywood y eso, pues bueno, tiene unas maquinarias de marketing y de publicidad que hace que la difusión por todo el mundo de estos instrumentos y por tanto de la música que con ellos se hace, pues sea muchísimo mayor que la que podemos observar en otros instrumentos como el timple, ¿no? Alguna vez alguien me ha dicho, coño, ¿y por qué todo el mundo, he visto hasta canarios tocando el ukelele y es tan conocido y el timple no, si suena mejor? No sé si ustedes habrán escuchado eso. Pues yo creo que simplemente por esto, no es ni que suene mejor ni peor, sino que, bueno, pues a lo mejor formó parte de alguna película, una banda sonora que se llevó no sé cuántos Oscars, pues esa banda sonora se escuchó en no sé cuántos países, a alguien le gustó la sonoridad, buscó un poquito, vio que era un ukelele y, bueno, yo estuve como anécdota muy significativa al respecto, hace, no sé, el tiempo pasa más rápido de lo que yo creo, ¿verdad? Decimos el otro día y fue hace 2 años. Hace 2 o 3 años estuve de gira en China y había infinidad de escuelas de ukelele, de guitarra y de ukelele. De hecho, como parte de nuestro viaje en uno de los lugares donde tocamos, después de uno de los conciertos, me regalaron un ukelele en China, evidentemente fabricado en China. Es decir, es un instrumento muy popular a lo largo de todo el mundo, ¿vale? Nuestra ventaja es que los acordes son muy parecidos a los del timple, porque la afinación, la relación entre cuerdas es la misma que la del timple. Bueno, esa es otra de las particularidades del timple, y es que su afinación es la que pervive más cercana a aquellas primeras guitarras que había. Todos los instrumentos han evolucionado y normalmente su afinación, como el caso de la guitarra, va de grave a agudo, pero como observamos el timple tiene su cuerda más grave en el centro, la tercera cuerda. Esto, claro, en sí mismo ya le da una particularidad a cualquier cosa que toquemos, porque si tú en una guitarra tocas el acorde de Do y haces así, vas de grave a agudo, tiene una sonoridad para la que todos estamos ya acostumbrados. Pero el timple hace un juego melódico al tocar sus cuerdas que es bastante peculiar y bastante significativo. Esto, desde mi punto de vista, tiene una doble lectura. Por una parte, hace que todo lo que toquemos pues, pueda ser más original, pueda resultar más interesante, ¿no? Porque tiene una sonoridad diferente, pero por otra parte también es una dificultad a la hora de adaptar cualquier canción que no haya sido concebida para timple, porque las posiciones de los acordes y la manera de arpegiar y la manera de tocar pues va a ser diferente a si lo hacemos con otro instrumento, ¿no? Pero bueno, para eso estamos nosotros, para estudiarlo, para trabajarlo y para desarrollar todo lo posible este tipo de técnicas. Bueno, nos metemos ya en materia 100% musical. A la hora de hablar de la evolución del timple, digamos que ya hemos cubierto esa parte del origen del timple, ¿verdad? Y vamos a hablar ahora de su evolución. Me echo un poquito de agua porque tengo la garganta sequita. Tenemos que hablar, si hablamos de la evolución del timple, evidentemente estamos hablando de un corto espacio de tiempo, ¿verdad? Hablamos del siglo XV, que empiezan a llegar esas pequeñas guitarras a Canarias, hasta la actualidad, pero no podemos partir del siglo XV. Durante muchísimos años, el timple fue un instrumento de acompañamiento, ya todos lo saben, en los grupos folclóricos, en las parrandas, el timple lo único que hacía era poner acordes, posiciones de acordes, ¿vale? Agarrábamos aquí arriba, tocábamos de pie, enganchamos el timple aquí con el bracillo, y necesitábamos 5 o 6 trastes. ¿Para qué? Para que yo pudiera, con mi mano izquierda, agarrar el timple y poner los diferentes acordes. Y hacía ritmo. Lo que fuera, una isa, una folía, una malagueña. De modo que el timplista nunca era un músico destacado. De hecho, no existía la figura del timplista. En una canción tocaba el timple, en otra tocaba la guitarra, en otra cantaba, ¿vale? Y era un instrumento que hacía de relleno, para entendernos, ¿vale? La melodía la llevaban las púas, o los cantantes, obviamente, y el timple siempre estaba pues, haciendo ese rellenito. También observamos en alguna ocasión las contras o timples tenores, que están a medio camino entre el timple y la guitarra, y tenía esa función. Pero en ese momento no podemos hablar todavía de la figura de timplistas por lo que les estoy diciendo, porque no había, digamos, una especialización en la interpretación del instrumento, sino que
aprendías algunos acordes de oído, como Dios te diera a entender, con unos dedos o con otros, lógicamente, y acompañábamos las canciones. Y de ahí la enorme riqueza que tenemos en Canarias, porque en un pueblo se acompañaba de una manera, en otro pueblo se acompañaba de otra, en una isla de una manera, en otras islas de otra, y por eso es muy interesante la manera de tocar de las diferentes islas, ¿no? Y la variedad, porque ha sido algo que se ha transmitido de generación en generación. ¿Qué ocurre? Pues que llega una jornada de músicos que empiezan a estudiar otros instrumentos, a tener una formación clásica. Cuando digo clásica me refiero no solo a estudiar instrumentos, como el caso de este señor, el violín, sino que empiezan a leer música y a aplicar a la música que hacen, pues digamos que contenidos musicales. Empiezan a tener un rigor mayor y a plantearse cuestiones musicales que hasta ese momento no se había producido. Hablamos de Casimiro Camacho, hablamos de Rojitas, hablamos de Aldana, hablamos de Efrén Casañas y, por supuesto, hablamos de Totoyo Millares como ese músico quizás que abandera esa primera generación de timplistas o esos primeros maestros. Quizás Totoyo, pues por pertenecer a la familia de artistas a la que pertenecía, o quizás por tener una academia de timple por la que pasaron infinidad de niños de Canarias, ¿no? De la isla de Gran Canaria, la academia que tenía en Triana, ¿verdad? Y también dio clase en muchísimos coles, pues eso hizo que su figura estuviera muy vinculada a ese desarrollo del timple, ¿no? Me tropiezo en la actualidad muchísima gente que dice, no, yo estudié con Totoyo, yo era pequeñito, y todos me dicen una cosa que es muy divertida, dice, me damos unos coscorrones, me damos con el dedo ahí de arriba, todo el mundo se acuerda de eso, no sé si se siguen acordando de lo que aprendieron con el timple, pero de los coscorrones sí se acuerdan. Una persona con mucho carácter, además tuve la inmensa fortuna de tocar con él, de estar en varios proyectos con él. Bueno, de hecho, en esa imagen que está ahí, eso es un disco de un concierto homenaje que se le hizo en el que yo soy uno de los músicos y la verdad que hablo con mucha devoción de la trayectoria de este señor, porque creo que gracias a su labor posiblemente yo estoy hoy aquí hablando de esto. Si él no hubiese cogido esas melodías y las hubiese tocado con el timple, es algo tan sencillo para nosotros hoy día, pero algo tan complicado entonces como decir, bueno, ¿y si esa melodía que está haciendo la bandurria o que está haciendo el cantante la toco yo con el timple en lugar de acompañar? ¿Qué pasaría? Y eso fue lo que ocurrió. Voy a compartir con ustedes un tema que es muy especial para mí, se llama Polka Majorera, que es una de las primeras canciones que él hizo. Y es muy significativa y muy especial para mí porque, como les dije, cuando uno va a clase de timple, al principio solo está acompañando. Yo pasaba mucho tiempo con mis abuelos, ellos vivían cerca de José Antonio Ramos, que fue mi profesor, y cuando yo iba a clase y venía, pues mi abuela, allí casi siempre en la cocina, ¿verdad?, con el olorcito a café que hay en casa de los abuelos, me decía, a ver, Germancito, ¿qué aprendiste hoy? Maye, mira Maye, hoy aprendí esto. Yo dentro estaba cantando la canción que cantaba José y mis compañeros, pero lo que yo tocaba... Ah, muy bien, qué bonito, mi niño. Qué bien. ¿Aprendiste alguna otra cosa? Sí, esto. Ah, qué bien. Vete a jugar un ratito. Pero llegó un día en el que mi profesor, José Antonio Ramos, me dice, hoy vamos a empezar a puntear. Digo, ¿eso qué es? A mí me suena una palabrota, ¿verdad? Puntear. Digo, ¿cómo? No, puntear es tocar melodías con el timple. Vamos alternando los dedos índice y medio, puedes tocar melodías. Entonces, claro, cuando yo llego a casa de mi abuela y le toco lo que voy a tocar ahora, aquella mujer dejó hasta de fregar, dice, coño, mi nieto, mira. ¿Por qué? Porque ya podíamos reconocer una melodía. Entonces, a partir de este momento, ya podemos hablar de la figura del timplista. Para tocar esta polca majorera que van a escuchar a continuación, ya hay que tener un poquito de dedicación al instrumento para entendernos, para averiguar dónde tengo que pulsar, tengo que practicarlo un poco, ¿no? Entonces empieza a surgir la especialización y la figura del timplista de ahora en adelante. Bueno, la polca majorera suena así.
Muchísimas gracias. Bueno, pues en esto consistía la labor que estos músicos empiezan a desarrollar. Totoyo, como les dije, quizás es el que abandera esa generación, porque tuvo quizás más popularidad y más proyección en las cosas que hizo, ¿no? Y también estuvo en contacto con gente, digamos que de la alta sociedad, a través de su familia. Por ahí habrán visto algunos timples de él pintados por Picasso, por Dalí, firmados por Rafael Alberti. Conoció y creo que llegó a hacer algo, me refiero de música, con María Callas, la cantante. Y fue un músico que estuvo pues muy vinculado con personas que eran muy influyentes y quizás todo eso pues ayudó mucho a ese desarrollo del timple. Entonces, de esa primera generación de timplistas solo nombro a Totoyo porque creo que es el más significativo, pero siempre sin dejar a un lado a esos otros timplistas que hicieron la misma labor que él realizó. De hecho, pertenezco a la Asociación del Timple Canario y uno de sus primeros trabajos fue justamente una recopilación de partituras o elaboración realmente, porque en muchos casos pues ellos no escribieron nada, muchos no grabaron discos, sino que tocaban, y entonces algunos de sus alumnos, de sus allegados, pues empezamos un grupito de músicos a transcribir a esos músicos para que no se perdiese con ellos, ¿no? Ya son personas muy mayores y que por supuesto no están en activos, pues esa música de la primera generación de timplistas, ¿no? Entre ellos, por supuesto, evidentemente, Totoyo Millares. Pasamos a una segunda generación y hablamos de estos músicos que ya están en el conservatorio, que estudian guitarra clásica, que ya tienen el rigor del estudio técnico de un instrumento y musical, de un repertorio, de estudiar música con fundamento, como se suele decir en muchas de nuestras familias. Pero todos estos músicos tienen también una raíz parrandera, una raíz tradicional, y entonces pues se les ocurre la brillante idea y natural idea de decir, cónchale, todo eso que yo estoy aprendiendo con mi guitarra y todos esos ejercicios y todos esos recursos técnicos y ese repertorio, ¿por qué no lo aplico al timple? Y así el instrumento pues, puede hacer cosas más interesantes de las que ha hecho hasta este momento, ¿no? Ese es el caso de este músico que están viendo ahí, que todos estaremos de acuerdo en que es algo extraordinario lo que hace, y no solo lo que hace, sino cómo lo hace y sobre todo la manera de ser que tiene ante lo que hace. Me refiero a Domingo Rodríguez el Colorado, de Tetir, de Fuerteventura. Es uno de los principales exponentes, sobre todo, de esa corriente que se centra en el estudio del folclore, en rescatar cómo se tocan las diferentes islas y siempre tocando con su inseparable Juan Carlos Pérez Brito, el palmero, pues con ese formato de dúo se ha desarrollado y ha dedicado toda su vida pues, al estudio del timple en ese formato tan íntimo, tan complicado y tan interesante al mismo tiempo, ¿no? No tiene una producción discográfica muy amplia, porque como les digo, lo de él no es tanto grabar discos, sino hacer un estudio de la música tradicional, también bebiendo mucho y mirando mucho esas relaciones con la música que hay en Sudamérica, ¿no? Es muy común en su repertorio escuchar el famoso Parazula, el Pájaro Campana, todas estas músicas que no son tradicionales de Canarias, pero evidentemente estamos muy emparentados y culturalmente estamos muy cerca, ¿no? Aquí tienen 3 de sus discos. Aulaga yo creo que es una enciclopedia de la música tradicional canaria. Creo que esta obra debería tenerla todo el mundo en su casa porque es un material de consulta pues, extraordinario y además con infinidad de solistas de todo el archipiélago y es como una especie de diccionario, de enciclopedia de lo que se hace con el timple y dentro de la música tradicional. ¿Okay? Pasamos a otro de esos músicos significativos de la segunda generación del timple, del timple o de timplistas, mejor dicho, y hablamos de Benito Cabrera. Benito Cabrera, de Lanzarote, pero lleva muchos años en Tenerife, también desarrolla muchísimo el timple, pero en otra vertiente, ya no tanto yéndose a lo tradicional. Esto es un resumen muy amplio, porque todos realmente tocan muchas cosas, ¿no? Pero si decimos que el Colorado se centra en la parte del estudio tradicional, podríamos decir que Benito Cabrera es más un estudioso de la historia del instrumento, está muy interesado constantemente en rescatar textos, en hacer adaptaciones de obras antiguas, de música antigua, y sobre todo ha desarrollado mucho el ámbito sinfónico. Es el primer músico que empieza a tocar el timple junto a un cuarteto de cuerda, a tocar aquellos conciertos para mandolina de Vivaldi, del barroco, los adapta al timple para tocarlo junto a una orquesta. Así que vemos a través de sus manos el timple desarrollándose en un ámbito sonoro que para nada había sido real, para nada había ocurrido hasta que él empieza a desarrollar. Ahí tienen algunos de sus discos y lo que vemos a mano izquierda son partituras, también tiene una labor docente. El Colorado es el primer músico, del que nombramos antes, el primer músico que hizo un método de timple, un método para aprender a tocar el timple.
Es decir, con lenguaje musical, con partituras, con figuras, con notas. Así que, como vemos, no solamente es importante su labor musical, sino también su labor didáctica. Y gracias a eso, pues una generación posterior, que es a la que yo pertenezco, pues hemos podido recibir toda esa formación y toda esa cantidad de experiencias que ellos han tenido a través de su discografía, de sus conciertos, de sus viajes por el mundo. Todo eso lo hemos podido recoger nosotros, ¿no? Por eso hablamos de una segunda generación de timplistas, que son los que verdaderamente empiezan a proyectar el timple. El famoso Nube de Hielo, ¿verdad? Que todos hemos escuchado infinidad de veces, un tema precioso. Observamos ya que ya no estamos tocando una polca o una mazurca, sino que estamos haciendo una composición nueva. El músico se enfrenta a un papel en blanco y compone canciones para timple. Eso no había ocurrido hasta esta generación. Y el último, José Antonio Ramos. Como les dije, tuve la inmensa fortuna de estudiar con él desde niño, porque bueno, mi familia y su familia eran de Artenara, vivían muy cerquita. Y cuando yo conocí a José, bueno, esto es una anécdota que es personal, que realmente no tiene ningún rigor desde el punto de vista de la charla, pero me apetece compartirla con ustedes porque creo que es muy significativo. Cuando yo tenía 5 años quería aprender a tocar la guitarra. No sé por qué. Le pedí una guitarra a los Reyes me la trajeron, guitarra que aún conservo, es algo muy especial para mí, pero claro, yo era más o menos así. Cuando voy a clase, el profesor me vio, don Manuel, de Telde, y se quedó mirando para mí primero y después miró para mi madre como diciendo, señora, usted no se ha dado cuenta. Y le dijo, mire, es que el niño no le llegan las manos a las cuerdas. Yo me sentaba, además me acuerdo perfectamente del olor de la guitarra y de esa sensación. Buenas tardes. ¿Qué tal? Él seguramente conoce parte de esto. Y recuerdo que ponía la guitarra aquí y apoyaba la cabeza encima y me quedaba allí embelesado y las manos se me quedaban así, pero claro, las cuerdas estaban más abajo. Y yo digo, bueno, pues nada, sácame una foto más, porque es lo único que puedo hacer con esto. Pero yo empeñado, dice ella, bueno, como yo no sé mi niño, yo te llevo a clase. Vale, pues fui a clase y cuando llego, el profesor se da cuenta de eso, de esa obviedad. Dice, bueno, no se preocupe, señora, el niño está ilusionado, pero es que coja el timple, que es más pequeñito, que empieza a poner los acordes para que le salga el callo, ¿se acuerdan, verdad? Y que empieza a rasguear y ya más adelante, cuando crezca un poquito, coge la guitarra. ¿Qué pasó? Pues que era actividad extraescolar del colegio, de 2 a 3, me acuerdo, me decía, hora esa para tocar el timple. Eso no es hora nada más que para dormir la siesta, ¿verdad? O para ver la novela, ¿vale? Pero bueno, para dormir la siesta mejor. Pues yo resulta que iba a clase de timple. Y había allí como 20 niños y el profesor me decía lo siguiente. Si tú cierras la mano, saca el dedo índice. Ya está, esa es la mano derecha. Mano izquierda, sol, cambio de sol. Y cuando yo te hago así, cambia. Esa fue mi vida todo un año. Llegó un día a casa de mi abuela, a casa de Susanita, y le dije, abuela, Maye, me duelen los dedos. Me sangra aquí, me pica. Dice, mi niño, pero no te preocupes, yo no quiero ir más a timple, ma. Yo no quiero ir más a timple, yo prefiero dormir. Bueno, vamos a ver, ustedes saben cómo son las abuelas, que tienen una sabiduría que solo ellas tienen. Me dice, mi niño, vamos a ver, tú no te desanimes, ya tú te sabes un par de acordes que yo te he escuchado cuando tú te pones allí con la manilla. Aquí al lado, estoy hablando de la gaviota en Miller Bajo, en Las Palmas, aquí al lado vive Fía y Antonio. El hijo de Fía, yo creo que toca el timbre. Él siempre tocó el timbre desde chiquitillo. ¿Tú por qué no pruebas con él, que se queda a clases y a lo mejor aprendes algo? Y así no lo dejas, hombre, como son las abuelas. Anda, hombre, anda, mi cielo. Y digo, pues vale, total. Y llegué a casa de Fía, con mi abuelo Vitorino. Ellos ahí hacen café, el olorcito de café que antes les nombré. Me siento allí y aparece José. Claro, yo si tenía 5, pues ahora tengo 6. Una cosa que es casi 2 metros, media aquello. Él sí había dormido la siesta, me acuerdo, se levantó de dormir la siesta. Esto es como si lo estuviera viviendo ahora mismo. Yo tenía 6 años y tengo 37. Madre mía, la decadencia. Y cuando lo veo aparecer, digo, coño, yo ahí quieto. Se sienta y dice, bueno, ¿qué tal? Aparta los sillones, nos sentamos allí en el salón de casa de sus padres y atentos a lo que yo le dije. Y dice, bueno, que vamos a empezar las clases de timple. Y digo, no, ya yo sé. Yo sé, mira, y sé lo que sabía. Cierro la mano, saco el dedo. Yo puestísimo, yo era, ¿se acuerdan de Verano Azul, del Piraña? Yo era como el Piraña de Verano Azul. Me
imagínense la cara de aquel hombre cuando me vio hacer eso. Dice, bueno, vale, bien, estupendo, mi rey. No me dio una palmadita en la espalda porque no había confianza. Tu primera clase de timple es hoy. Y cuando él coge el timple y empieza a afinarlo, empieza a tocar algunas cositas que estaba haciendo, yo sentí ahí como que, ¡guau! ¿Y esto? ¿De dónde salió esto? Yo esto no lo he escuchado en mi vida, yo esto no lo he visto en toda esa gente con la que he compartido en este año de aquí para atrás, no lo he visto por la tele, porque en aquel entonces no era José Antonio Ramos, era José, el hijo de Fía. Es decir, estaba preparando su primer proyecto, Trío Timple, estamos hablando, no recuerdo el año, pero bueno, si yo tenía 6 años, nací en el 83, sumen. 80 y pico. Y recuerdo estar ahí en su casa, venir los músicos, apartar el sillón y sacar el contrabajo, la guitarra, Gustavo y Enrique, empezar a tocar los temas. Y yo estaba allí, porque a lo mejor acababa de terminar una clase, o mi abuelo había venido y estaba tomando café fuera, y yo me sentaba allí. Muchas tardes pasé con Fía planchando, y yo ahí sentado con ellos comiéndome un bocadillo, y ellos tocando fuera, ¿no? Entonces, este señor simboliza pues toda esa proyección de lo que con el timple se podía hacer, ¿no? Él adaptó música de diferentes estilos, tocó a través de sus diferentes proyectos pues infinidad de música y sobre todo dio el salto a empezar a tocar con músicos de fuera y nunca tuvo ninguna pereza a ver qué pasaba. Dice, oye, si sale mal no lo hago más, pero si sale bien me lo voy a pasar muy bien y será una evolución para el instrumento muy interesante, ¿no? Entonces, les dije antes que tuve el inmenso privilegio de tener experiencias de este tipo que han condicionado mi vida y han sido decisivas para que me enamorara de este instrumento, ¿no? El instrumento es muy valioso, pero en sus manos más todavía. Aquí tienen algunos de sus discos. Este, por ejemplo, es en Artenara, el de 15 años de timple, su famoso Los Cuatro Gigantes, que es un poco el que lo catapulta, ¿no? a empezar a hacer ya muchos conciertos, a viajar, a hacer pequeñas giras por la península, junto a Andreas Prittwitz, que es aquel músico que está allá, un músico alemán, con el que trabajó todos estos discos. Allí vemos Las manos del maestro junto a Totoyo Millares, un proyecto que hicieron con música de Totoyo, pero revisada por él. Y ahí fue donde yo empecé a tocar con ellos, en alguna ocasión que me invitaban y era algo realmente especial, porque había sobre el escenario, en aquellas ocasiones, tocaba esta polca majorera que toqué antes, pues veías a Totoyo Millares, a José Antonio, y me invitaban a mí para tocar algunos temas, ¿no? Y había pues 3 generaciones del timple, profesor de mi profesor y a su vez el José Antonio profesor mío. Y son experiencias muy bonitas que hacen que la verdad que uno se sienta pues muy regocijado, ¿no? de todas las experiencias que ha podido vivir. Y José Antonio, desde mi punto de vista, y esto es una opinión personal, José Antonio no, José, es el músico que más se atrevió a hacer cosas, que más experimentó. Allí tenemos el Very Hard, el disco que no llegó a estrenar, que fue su último disco, ¿no? De hecho, el último tema de su último disco se llama Very Hard. Quizás eso es una señal. Bueno, de José podría tocar algo. Voy a tocar algo, venga, ya con esto voy terminando ya, que Noé seguramente se está poniendo nervioso, diciendo, hermano, se está enrollando y a la tarde se me va a ir a las 1500. Uno de sus temas más importantes es La retamilla, un tema que compuso a su padre, Antonio.
Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues como ven, con estos tres músicos ya el timple entra en otra fase, en otra dimensión, en una corriente pues mucho más actual, mucha más... Cuando digo actual me refiero haciendo música pues ya con diversidad de estilos, no solo vinculado al folclore. Se sigue desarrollando en el folclore, como no puede ser de otra manera, pero además empieza a meterse en otros círculos. Esto que ven aquí es un timple MIDI. Le he puesto el timple en la actualidad porque, bueno, observamos que la influencia no solo llega a la música, sino también llega al instrumento. Hay muy pocos ejemplares de esto. Es pues una imitación con un diseño, ya que la idea es hacer música diferente, pues que también haya un diseño y un nuevo tipo de timple. El timple MIDI consiste simplemente en que, como un teclado, de los que muchos de ustedes puede que tengan en casa, conectado al ordenador, pues podemos escribir la partitura directamente, podemos tocar el timple pero ponerle sonidos de otros instrumentos y todo eso pues supone también un avance desde el punto de vista creativo. Porque ya, además de utilizar el timple como timple, podemos experimentar con otra serie de sonidos, de sonoridades y da juego también para utilizarlo en proyectos musicales que hasta ahora, sin este tipo de instrumentos, pues no se puede utilizar, ¿no? No solo me refiero al timple MIDI, sino me refiero al timple electroacústico. Ustedes me han escuchado todo el rato tocar y al principio conecté con este jack. Esto es un sistema que se llama piezoeléctrico, que consiste en un sistemita adaptado de guitarras al timple. La vibración de las cuerdas, si yo bajo el volumen, se oye igual, es un timple normal y corriente, pero conectado a través de este cable, recoge la vibración de las cuerdas aquí, se amplifica, lo podemos conectar a un equipo de sonido, ¿no? El sonido nos llega más nítido y también podemos jugar más con el volumen a la hora de tener otros instrumentos. A José Antonio, que fue el que inventó, el que ideó este sistema, empezó a tocar con batería, con bajo eléctrico, con percusión. Andreas Friedrich tocaba el saxo y estaba al lado. Y si él está sentado con el micro aquí y toca en una plaza y hay viento, pues cuesta mucho sonorizar el timple, ¿no? Aparte que el sonido de la batería se mete, el del viento también. Pues con este sistema no solo solucionamos eso, sino que además nos colocamos esta bandolera o correa y podemos levantarnos y tocar de pie y movernos por el escenario. Es decir, es algo, insisto, que para ahora, en la actualidad, para nosotros es algo muy normal, muy habitual, pero cuando esto se empezó a utilizar no era para nada algo común. Observamos también diferencias en el instrumento en cuanto a que cuando veíamos a aquellos primeros timplistas, como les hablé antes, nosotros metíamos el timple aquí debajo, rasgueábamos y agarrábamos el timple con la mano izquierda. Es muy común ver el pulgar para allá arriba, el cigarro aquí, ¿verdad? Mecánico amarillo, mecánico blanco o crujes, y tocábamos las diferentes canciones. Cuando empezamos a puntear, pues necesitamos más espacio. Por eso los primeros timples tenían 5, 7 trastes y en la actualidad vemos que hay timples con muchísimos más trastes, con el mástil más largo. Y también la construcción del timple, el tiro del timple es un poquito mayor que aquellos primeros timples porque, como es lógico, necesitamos un poquito más de confort porque técnicamente el instrumento requiere de un poquito más de comodidad. Todos estos timples, como el que yo tengo ahora mismo, son timples ya hechos de alguna manera a medida, ¿no? Con maderas pues, determinadas, con muchos elementos que son más precisos, no son tan convencionales. Y todo esto es posible gracias a la labor que estos músicos que les he comentado han venido haciendo. Bueno, por último les pongo pues, una muestra, una foto mía como músico en activo. Ahí tenemos a Johnny Rodríguez de Agaete, ahí está Besiel Rodríguez, pero hay un sinfín de músicos en la actualidad que han recogido el testigo de estos músicos y que siguen llevando a cabo sus proyectos, que siguen componiendo para el instrumento, que tienen sus grupos, que tienen sus discos. En todas las islas hay infinidad de timples. En cierta manera no es en absoluto justo que solo estemos nosotros tres ahí porque hay muchísimos. Tendríamos que seleccionar, pues hacer un collage grande, ¿no? Está Altai Páez, está Pedro Izquierdo, está Derke Martín, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, para terminar, además de darles las gracias, por supuestísimo, por su atención y por su presencia, quiero hablarles de qué está pasando con el timple hoy día. En primer lugar, la labor de todos estos músicos sigue estando presente, sigue estando vigente, ¿no? José Antonio Ramos falleció, como sabemos, pero su música está muy viva, se sigue tocando. Yo siempre que puedo toco algún tema de él. Creo que es la mejor manera de que su nombre
pues perviva, ¿no? A través de su música, como no puede ser de otra manera. El Colorado sigue haciendo muchísimas cosas de investigación, de métodos, de partituras, de grabaciones, de actuaciones. Benito Cabrera, por supuesto, saben que es el director del Museo del Timple, que está en Lanzarote, en Teguise, un lugar exquisito donde podemos ver todo esto que yo les he contado. Hay instrumentos parientes del timple, hay muchísimos textos, hay muchísima documentación que creo que es interesante si sienten curiosidad para informarse un poquito de todo lo que hemos hablado. Y por supuesto, como les dije, toda esta nueva generación de timplistas que estamos pues tratando de recorrer nuestro camino, ¿no? de hacer música con el timple. La última gran noticia que hay, o una de las últimas grandes noticias que hay, es que de hace unos años a esta parte el timple ya forma parte de la enseñanza reglada, ya el timple ha entrado en el conservatorio. Dentro de unos pocos años vamos a ver ya diplomados, licenciados seguramente, titulados en definitiva en timple, personas que tienen un título y que son timplistas oficialmente hablando. Y con esto no significa que sean más importantes que los que no lo son, ni muchísimo menos, sino que cuando nos enfrentamos a la formación timplística vamos a tener una formación de calidad, con un currículum, con una serie de características que son rigurosas y propias de la enseñanza académica, ¿no? De aquí para atrás caíamos en manos de alguien y te enseñabas. Podía ser tu vecino, tu primo. Yo tuve la inmensa fortuna de que fue José, pero igual que José había otras tantas personas, ¿no? Entonces creo que esto es muy importante para la supervivencia en muy buen estado del timple. Me quiero despedir con un fragmento muy corto, retomando algo anterior, para retomar la frase que decía Yeray, que siempre dice de retroceder hacia el futuro. Bueno, he traído un aparatito que quiero utilizarlo para despedirme. Se llama Loop Station, es un aparato que permite grabar a tiempo real. O sea, que ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a tocar una última canción, voy a volver a mis inicios, voy a volver a aquella polca majorera de Totoyo, pero al mismo tiempo que toco, voy a grabar cosas. Esto me permite, para mí es un juguete. Es una máquina que nos permite jugar, que nos permite experimentar, que nos permite hacer música pues desde otra perspectiva, ¿no? Y de alguna manera esto puede simbolizar, ¿por qué no?, pues las posibilidades que puede tener el timple. A la hora de ir al instituto, como hablaba antes, por ejemplo, hacía esto. Y llama un poquito la atención, ¿no? Ven cómo las posibilidades cambian completamente. Muchas gracias. Bueno, son recursos, son ideas que nos permiten, pues es como hacer cocina con más ingredientes, ¿no? En ningún caso supone una renuncia a otra manera de tocar, pero bueno, creo que son ventanas o puertas que se abren. Me voy a despedir de todos ustedes con aquella polca majorera, pues pasada un poquito por estos fogones. Y quiero despedirme como empecé. Muchísimas gracias a todas las personas que han hecho posible que yo esté aquí, que han trabajado desde hace muchísimos meses para que estas jornadas se lleven a cabo. Es muy bonito y muy agradable ver el cartelito hecho, pero hay muchísimas personas que llevan meses y meses, incluso años, ¿no? Porque es la segunda edición, trabajando para que podamos estar aquí reunidos y podamos estar hablando en torno al timple en este caso, y ahora disfrutaremos de la sabiduría
de Yeray Rodríguez y de todo lo que va a ocurrir durante esta semana. Gracias de todo corazón, me siento muy honrado, estoy muy feliz de estar aquí, ha sido un placer conocerles y espero que, bueno, que nos sigamos viendo y que estemos en contacto de ahora en adelante. Sean felices, porque eso depende de nosotros. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. ¡Hombre! Muchas gracias. Muchísimas gracias, Germán. La verdad que una clase magistral muy bonita y muy ilustrativa de lo que es nuestro instrumento. Vamos a darle otro fuerte aplauso. Gracias.
Ayer tuvimos la suerte de contar con él en la inauguración de este proyecto Raíces, junto con las autoridades municipales y del Gobierno de Canarias, y tuvimos darle un presente del dossier de este acto, de este proyecto, ¿verdad? De todas las actividades que van a estar durante toda la semana. Y también queríamos decirte que nuestra concejala Clara Inés Martel, autoridad municipal, concejala del Ilustre Ayuntamiento, te quiere hacer también una entrega de otro detalle de la administración para ti, para este día. Así que, Clara. Muchísimas gracias, Dios mío, qué sorpresa. Yo no vine para esto, ¿eh? Un placer entregarte. Se hace entrega de una colección de láminas de Pepe Damaso, del artista, y queremos que lo tengas como por favor, gran regalo. Muchísimas gracias. Te daría 2 besos, un abrazo y más cosas, pero no se puede. Pero me lo apuntas, por favor. Muchísimas gracias, de verdad, qué regalazo, Dios mío. Gracias. Muchas gracias. Gracias, maestro. Gracias. ¡Wow! ¡Qué precioso detalle! Joder, nada, no sé qué decir. Gracias, para eso existe esa palabra. No hay nada. ¿Qué les digo? Quieras, nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Sí, mañana tenemos la suerte de contar con Germán en este famoso taller de timple y también con Geray, que ahora lo hablaremos de él. Y nada, hasta mañana. Hasta mañana, que descansen. Chao, hasta luego. Y eso jamás morirán. También lucharon los guanchíes, también lucharon los guanchíes.